Ahí está. Bueno, recursos acuáticos. Los recursos acuáticos los podemos dividir en dos, básicamente. Los recursos acuáticos continentales y los recursos acuáticos marinos. Cuando hacemos mención a continentales son todos aquellos que se encuentran en aguas interiores del continente, ¿sí? Y están en general, no siempre, asociados a lo que es agua dulce, ¿sí? En general, la mayoría de los cuerpos de agua que se encuentran aguas adentro son de agua dulce, aunque existen lagunas saladas y demás, o lagos y hasta mares, está bien. Bueno, básicamente pueden ser ríos, arroyos, lagunas, lagos, embalses, ¿sí? Y la mayoría de la pesquería de nuestro país está concentrada en el río Paraná, ¿sí? ¿Cuáles son las principales especies que son utilizadas? Fíjense que la mayor explotada o la mayor manejada es el sábalo en Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Son todos peces de agua dulce, ¿sí? El sábalo es el que más se pesca, digamos, en la cuenca del Paraná. Después tenemos bagre, boga, la carpa. eh, Se ve la presentación, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, ahí me apareció otra pantalla, por eso. Estas son todas especies que son típicas de los sistemas lacustres de allá de la Mesopotamia nuestra, básicamente. La carpa, el patí, el pejerrey de río, ¿no? El sábalo, la tararira y demás. Todas estas especies también, no todas, pero muchas, son susceptibles de poder ser criadas en cautiverio. Después vamos a ver, no sé si vamos a llegar a la parte de acuicultura, ¿sí? Pero cada una de estas especies, aparte de pescarlas, las puedo generar, hacer una cría de estas especies, ¿sí? Bueno, en la región patagónica, la captura de peces de agua dulce como la perca y los salmónidos en general está asociada a algunos sistemas, no a todos. Nosotros acá en Comodoro Rivadavia, eh, no sé si ustedes son consumidores o no de pescado, y sobre todo pescado de río, pero es difícil encontrar en los comercios poder comprar una trucha de tipo salvaje. En general las truchas son de criadero, ¿está bien? Entonces, en la región patagónica, la acuicultura, o sea, el uso del recurso pesquero está más vinculado a la utilización a partir de la fase más recreacional. Esta fase recreacional está más asociada a lo que son los lodge de pesca, que son sitios en los cuales en determinados lugares los ríos funcionan como cotos de caza, no sé si habrán escuchado esa palabra, por las dudas lo digo, son como cotos de pesca, básicamente, o lodge de pesca, donde los visitantes van y por una módica entrada o no, depende del lugar y demás, eh, pueden entrar al río y explorarlo, van muchas veces con guía de pesca y van a los lugares donde hay buen pique, como se denomina en la jerga de los pescadores, y bueno, y allí hay todo un uso respecto al tema. Eso es un uso más de tipo comercial eh, y muchas veces está asociado a turismo internacional. Mucha gente el exterior de Argentina viene a pescar las truchas que figuran en nuestros ríos y o lagos, ¿sí? Eh, digamos, hay especies y en diferentes cuencas, en diferentes ríos, que se comportan de un modo diferente. Por ejemplo, hay truchas que se denominan anádromas, que tienen la posibilidad de nacer en agua dulce, ¿sí? Hacer una migración, como los salmones de Canadá, hacen una migración por el río, llegan hasta el mar, tienen un ciclo de alimentación y después vuelven
a desovar al lugar donde nacieron. Esa capacidad que tienen muchos de los salmónidos hace que al volver las truchas son muy preciadas para la pesca recreativa, ¿sí? Entonces, bueno, eso hace que haya un volumen importante de gente que quiera como ir a esos lugares, poder pescar y demás, ¿sí? No sé, ahora no sé cuánto ronda o el precio de un lodge de pesca, pero en su momento, y estoy hablando hace muchos años atrás, no sé, $5.000 el día o algo así, ¿está bien? Ahora ellos llegan, los turistas internacionales de Estados Unidos y de Europa particularmente, llegan, se concentran en el lugar, son llevados hasta el lugar al lugar de pesca, se les da de comer, se les da como algún otro tipo de servicios, ¿está bien? Y luego tenemos todo lo que es pesca para la plebe, ¿sí? Para el pueblo, básicamente donde ustedes van a Sarmiento, y ahí pueden ver que la gente va con su cañita y también saca las truchas. Pero bueno, a escala, si se quiere, comercial, no está explotado, ¿no? No está manejado el recurso a nivel Patagonia. Existen algunos criaderos cuyos fines, en general hay un criadero en Arroyo Baguil que lo que intenta hacer es hacer repoblamiento de los cuerpos de agua dulce que existen en la provincia. Este repoblamiento tiene que ver con sembrar las truchas en un estado determinado, que es en la parte de alevinaje, largan alevinos a los ríos para repoblar estos ríos y que continúe la pesca deportiva y demás, ¿sí? De más está decir, o no quizá, de que los salmónidos son especies introducidas en nuestros ríos, es decir, no son peces nativas. Los nativos son las percas, supónganse, ¿sí? Los salmónidos fueron desplazando las especies nativas y se fueron apropiando de estos lugares. Bueno, a nivel de recursos marinos, los recursos marinos son todos aquellos que habitan en los diferentes hábitats, básicamente, valga la redundancia, del mar. Estos pueden ser, por hablar acá de Comodoro, de la playa de Comodoro, cuando ustedes ven, cuando la marea está alta, después la marea se retira, llegamos a baja marea, toda esa región que hay entre la alta y la baja se llama intermareal, entre mareas. Entre mareas hay un montón de recursos muy importantes. Digamos, acá ustedes deben haber escuchado, no sé, los sombreritos, ¿cómo es? Los mejillones, cholgas, pulpo, bueno, hay un montón de especies, algas también, que son utilizadas y que están en la región del intermareal, ¿está bien? Entre mareas. Luego tienen todas las especies que son denominadas bentónicas o de fondo, donde hay especies que habitan en el fondo del mar y que también son pescadas, y hay otras que están flotando, por decirlo de alguna forma, en la columna de agua, se denominan pelágicas. Entonces, bueno, de todos estos conjuntos de bicherío que está dando vuelta en el mar, que es muy diverso, digamos, la utilización que nosotros le damos a eso no escapa a la noción que estábamos hablando de las primeras clases, de la cuestión de la percepción, ¿sí? Digamos, nosotros, recién alguien dijo, creo que fue Karina, o hizo mención de que no comía un pescado, pero ni que la maten. No sé si escuché bien, pero... Justo Karina dice que se le cortó el audio. ¿Se cortó el audio? Pero yo te escucho bien. ¿Sí? ¿El resto bien? Sí, bien. ¿Le querés responder a vos, Carla, que estamos Sí, bien? Sí. Dale. Bueno, entonces, lo que quiero decir con esto, que nosotros no percibimos un recurso como tal, pero quizá en otros lados sí. Y el mejor ejemplo para todas estas cosas es China. China siempre está en la vanguardia del consumo de diferentes cosas, pero en particular en el mar utilizan que ellos pueden consumir aguas vivas, que para nosotros es una locura, estrellas de mar, bueno, un montón de recursos, pepinos de mar, que son unas cosas media desagradables para nosotros, ellos las utilizan y las consumen, ¿está bien?
Entonces nosotros hay un montón de recursos que no los percibimos como tal, pero que en otras partes del mundo están siendo utilizados, ¿sí? Y no solamente utilizados, sino que hasta también son cultivados. Así como podemos cultivar la tierra a partir de la agricultura, podemos cultivar el mar a partir de lo que se denomina la acuicultura marina o la maricultura. ¿Está bien? Estos son dos fotos del mercado chino en una oportunidad que cuando todavía se podía viajar a Buenos Aires, y vi algunas cosas que venden de todo de mar, de todo, y me llamó la atención este paquetito que está acá. Es un snack de langostino que en realidad es como una papa frita, pero no tan como papa frita, pero hecha solamente en base al sabor del langostino. Están escribiendo en el chat, no sé qué onda. Carla, Sí, seguro. Franco tampoco escucha. Bueno, Karina lo mejoró, no sé. No, todavía no respondió. ¿Todavía no? Bueno, no respondió. Bueno. El resto escucha, ¿no? Sí. Estos pepinos de mar también son unos organismos que también tenemos aquí y que, digamos, en general uno podría calificar como desagradables. Esto es una foto de un plato también de comida donde se figuran, por un lado, un pedazo de salmón, ¿sí? Y un pedazo de atún rojo, que también es muy preciado como recurso para ser consumido. Entonces, nosotros acá en Argentina tenemos muy bajo consumo de pescado per cápita. En otras partes del mundo, el pescado es realmente importante en la dieta de sus habitantes. Entonces, los recursos marinos no solamente se pueden ver como de origen alimenticio, sino también que pueden ser vistos como recreativos. Es decir, uno puede, el turismo como de observación de la naturaleza, que es el caso, qué sé yo, de las colonias reproductivas de diversas animales, como pingüinos, lobos marinos, orcas, ballenas, toninas, o sea, toda la biodiversidad marina que nosotros tenemos acá en el Golfo, todo eso es turismo de observación y son recursos marinos, ¿está bien? Luego lo que son las fuentes como para ir más paisajísticas con la parte de arrecifes patagónicos, ¿sí? Arrecifes patagónicos son lo que nosotros vulgarmente denominamos la restinga, ¿sí? Los arrecifes patagónicos tienen una biodiversidad muy, muy importante y que para la gente que bucea es altamente valorado, ¿está bien? Son ecosistemas muy valorados que pueden ser utilizados como recursos, no necesariamente a partir de el consumo o la utilización como usualmente estamos acostumbrados. El Golfo San Jorge es un golfo que tiene muchas de estas cuestiones y que muchas veces están invisibilizadas por una cuestión de percepción, ¿sí? Porque no percibimos al mar como un recurso. No, estos son unos videos nomás muy cortitos y medio mal editados del fondo del mar en la localidad acá de Comodoro Rivadavia, donde se puede ver, eso es un individuo de bogavante o langostilla. Fíjense, el fondo en general es de arena, algunas especies, a ver, voy a adelantarlo un poquito. Tomás, Sí, sí, recién se me cortó la señal del audio para escuchar lo que estaba explicando de la pesca, esto, los recursos pesqueros, todo más. sí, recién Eso después lo empezamos. vamos a... Queda, ¿Eh? recién empezamos, queda grabado. Dale, dale. Sí. Fíjense, ahí hay una centolla, no sé si alcanzaron a verla. Eso es una centolla. Pero bueno, esto es un video muy casero. O sea, lo que después les voy a mostrar es un video que han filmado más profesionalmente. ¿Está bien? Esto también es el fondo del mar acá en Comodoro. Fíjense, eso es un erizo. Los erizos son consumidos en otras partes del mundo. Esto es una esponja de mar.
y son recursos que son utilizados. No sé si han viajado a Chile, si tienen la posibilidad, vayan y pidan erizo y, bueno, para los corajudos es rico. ¿Sí? Bueno, esto a modo de muestra nomás. Vamos a hablar un poquito de lo que son las artes de pesca. Se denominan así a la forma en las cuales se extraen los recursos pesqueros. Las artes de pesca son tan diversas que pueden ser operadas desde barcos de gran eslora hasta realizados manualmente. La eslora es una medida que se utiliza para medir el largo de los barcos, ¿sí? Gran eslora significa de gran largo, básicamente. Entonces, hay barcos que son más grandes, depende del tipo de pesca que estén realizando, y barcos que son más chiquititos, también depende un poco del tipo de pesca que estén realizando, la especie, la cantidad de horas o de días que están en el mar, un poco el arte de pesca, es decir, el método a partir del cual pueden extraer el recurso del mar. ¿Está bien? Entonces, lo que es arte de pesca en general, podemos hablar de diferentes dispositivos. Disculpen, quería hablar antes básicamente de las artes de pesca, decir algo sobre las pesquerías. Las pesquerías son todas aquellos recursos del mar que son pescados, del mar o del río, ¿no? Hay cuestiones que tienen que ver directamente con la pesquería en sí, que son del medio ambiente natural, que son las que están en azul, ¿sí? No, celeste, esta de acá. Y después hay otro conjunto de cuestiones que tienen que ver con el rendimiento para el hombre. Entonces, ¿cuáles son los elementos de una pesquería, es decir, de la pesca de alguna especie en particular? Básicamente podemos resumirlo en estos cuadritos que figuran acá. Por un lado, es importante entender cuál es la biología de la especie o de las especies explotadas. El hábitat, la alimentación, el comportamiento. Es decir, nosotros no debiéramos poder o no debiéramos pescar algo sin entender primero cuál es el ciclo de vida de ese animal o de ese vegetal, en el caso de que sea un alga, supónganse. No deberíamos pescarla antes de saber cómo se comporta esa especie que estamos explotando en el medio natural. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son las cuestiones que son por ahí más importantes de determinar en lo que es los elementos de una pesquería a nivel biológico? Básicamente tiene que ver con la reproducción, ¿sí? ¿Cuándo se reproducen los organismos? ¿Sí? A partir de qué talla, es decir, a partir de qué tamaño empiezan a reproducirse los organismos. Si hay organismos que eso se llama madurez sexual, ¿sí? ¿Cuál es la talla de madurez sexual? ¿Cuál es el tamaño a partir del cual los individuos que nosotros estamos pescando son capaces de reproducirse, ¿sí? Entonces, si nosotros los pescamos antes de que esos individuos lleguen a la madurez sexual, no vamos a permitir que se reproduzcan, ¿sí? Y si no se reproducen, ¿qué va a pasar? Si no se reproducen, ¿qué podría pasar? Sí. ¿Cómo? Se pueden extinguir. Se pueden extinguir. ¿Por qué? Porque no hay recambio. ¿Sí? Ese recambio, en biología pesquera, se denomina reclutamiento. ¿Sí? El reclutamiento es como en un ejército. El recluta, el que entra, digamos, a la nueva cohorte, digamos, a la nueva versión del asunto, ese es el recluta. En biología pesquera también se habla de reclutas. Y los reclutas son todos los individuos nuevos o juveniles
que se incorporan a la población. Entonces, fíjense, si yo no los dejo reproducir, mi población se va a pique porque no tengo reclutamiento, porque no tengo individuos jóvenes, ¿sí? Luego también es importante ver cuál es el crecimiento de estos individuos, ¿sí? Cómo van creciendo a lo largo del tiempo. ¿Para qué? Para poder decir, bueno, miren, una medida que determina, supónganse, la biología pesquera es, a partir de este tamaño, las especies pueden ser capturadas, y si son menores a ese tamaño, no es recomendable que haya capturas. Eso es en base de los estudios de crecimiento de las especies. Y por otro lado, una cuestión conceptual que que es parte de los elementos de una pesquería, es la mortalidad natural. En los ecosistemas marinos, en particular, o en los lacustres o de agua dulce también, existe un fenómeno que es la mortalidad, como existe la mortalidad en cualquier población. En las poblaciones de peces igual, hay una mortalidad natural, ¿está bien? Todos estos elementos, la biología, la reproducción, el reclutamiento, el crecimiento y la mortalidad, son todas las que me determinan la posibilidad que tengo yo de pescar, ¿sí? ¿Cómo pesco? ¿Cuánto pesco? ¿Dónde pesco? ¿Sí? Y a partir de qué tamaño puedo pescar, ¿está bien? Esto es toda una disciplina que se denomina la biología pesquera. La biología pesquera es una disciplina que se encarga de hacer estos registros, ¿para qué? Para manejar sustentablemente el recurso pesca. Entonces, si yo, supónganse, al sur del Golfo San Jorge, en lo que se denomina Bahía Mazaredo, existe un lugar que es un lugar de cría. ¿De cría de qué? Cría de langostino. O sea, naturalmente hay un lugar donde los bichos van y se reproducen y generan los huevos. Entonces, si uno va con un barco ahí y le tira una red y saca esos animales, voy a atentar en contra de la población. Y este efecto no solamente va en contra de la sustentabilidad ambiental o biológica, porque uno liquida un recurso, pero después deja un montón de gente en la calle porque ese recurso no se puede hacer más pescado. Fíjense que ahí opera la lógica de sustentabilidad social y económica. Entonces está todo medio entrecruzado acá. Entonces, de los elementos de una pesquería, habíamos dicho una parte del universo natural, lo azul, lo que figura acá como azul. Y lo otro es lo que figura como rojo, que es más bien las cuestiones vinculadas al hombre. Estos son las flotas pesqueras, que son todos aquellos barcos que conforman flotas que se dedican a pescar, todo el conjunto de leyes, regulaciones y demás que tienen la finalidad de controlar de alguna forma la pesca, los aspectos sociales, esto que estábamos hablando un poquito nosotros, de los pescadores, de los impactos sociales que se pueden generar, los aspectos económicos en relación también a los rendimientos que tienen, la pesca, si uno va a pescar determinada especie, es porque ya sabe que esa especie tiene un rendimiento económico particular, ¿está bien? Y después, por otra cuestión también, está lo que se denomina la mortalidad por pesca, es decir, todas aquellas individuos que son sacados de su ambiente natural y matados, para decirlo de alguna forma, que representan la mortalidad por pesca. Entonces, ¿se acuerdan como nosotros hace un rato decíamos, miren, en el agua pasa lo mismo? Si lo que ingresa es menor que si lo que se va es más grande que lo que ingresa, nos quedamos sin agua, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo. Si lo que nosotros estamos pescando, es decir, la mortalidad por pesca, le sumamos también la mortalidad natural, supónganse, los bichos, la merluza mueren, digo, una cosa para hacerlo esquemático, ¿no? Mueren, no sé, 200 toneladas de merluza por año, pero mortalidad natural, ¿sí? O 200 individuos por año. Y también mortalidad por pesca tengo 300, ¿sí? Es decir, se me mueren 500 individuos por año. Si el ingreso que yo tengo por efectos del reclutamiento es menor, es decir, lo que entra en mi sistema es menor que 500, estoy en un problema, ¿sí?
Entonces, una de las cuestiones que se empiezan a ver en términos de las pesquerías es que hay un bajo reclutamiento, hay una baja reposición. ¿Y por qué hay una baja reposición? Porque estoy pescando todos los padres, básicamente. ¿Está bien? Esto es muy común del impacto que se pueda generar con una pesquería mal manejada. ¿Está bien? Y para manejar una pesquería tengo que conocer con lujo de detalle cada uno de los elementos de la biología pesquera, que son estos de acá. La biología, la reproducción, el reclutamiento, el crecimiento y la mortalidad. Si no conozco eso, seguramente voy a hacer un mal manejo. ¿Está bien? Entonces, ¿quién es el encargado en Argentina de hacer esto? Esto lo hace el Instituto Nacional de Investigaciones Pesqueras, que se denomina INIDEP, en la localidad de Mar del Plata. Ellos, a partir de campañas oceanográficas, es decir, salen con buques, hacen una serie de muestreos, es decir, sacan muestras con redes y demás, y van determinando el estado del recurso. Y a partir de esa determinación del estado del recurso, después lo que largan son las regulaciones legales, como pueden ser las cuotas. Es decir, bueno, miren, en relación al estado del recurso que tenemos hoy, se pueden sacar tantas toneladas, ¿sí? Eso es una cuota, se denomina una cuota pesquera, básicamente. ¿Sí? Entonces, el INIDEP es el organismo encargado de alguna forma, de la sustentabilidad de la pesca en Argentina. Bueno, ahora sí, pasamos directamente a los métodos de pesca, ¿sí? Bueno, ¿cómo se pescan las especies y qué especies son las que son más pescadas? Bueno, los métodos de pesca son básicamente las redes. Esta es una red de cerco. Fíjense que este barco en realidad es un barco de pequeña eslora, a escala muy artesanal, es decir, un barco chico, que lo que hace es un cerco con la red, el cardumen queda retenido en su interior y por una banda del barco se va agarrando esa red, se va como cobrando, se va como capturando y ahí se saca todos los peces que quedan retenidos ahí adentro. Otro modelo es una red de arrastre, ¿sí? Una red, ¿sí? Esta red, la anterior, se llamaba red de cerco. ¿Por qué? Porque forma un cerco, ¿sí? La otra metodología de pesca es la red de arrastre. La red de arrastre, que supónganse es la utilizada para el recurso merluza, es una red que lo que se hace es con un barco se tira y esa red se va desplazando por el fondo del mar o depende, digamos, por donde uno quiera pescar la especie que esté trabajando y recolecta todos los peces que se encuentra a su paso, ¿sí? Eso es una red de arrastre. Acá vemos operar también otro tipo de embarcación, también de escala artesanal, como sería toda una red de cerco. Este es un barquito auxiliar, ¿sí? Que lo que ocurre es, hay una red que cubre el cardumen, que está acá adentro, que la va cerrando con esta punta, este barquito de acá, y que luego la juntan y con la ayuda a veces de un guinche o alguna cuestión mecánica, van tirando de la red y van sacando el cardumen o los peces que hayan retenido en su interior. Eso en términos de red. Otro tipo de arte de pesca lo constituyen las trampas, ¿sí? Las trampas son, acá hay un esquema, ¿no? Una especie de jaula que queda apoyada sobre el fondo del mar. Usualmente, depende de la especie que se esté pescando, pero se le pone una carnada o cebo, donde el animal que yo quiero que entre se llama, digamos, huele el cebo y se mete adentro de la trampa y después por un dispositivo que en general es como medio cónico, entra y no puede salir, ¿sí? Queda retenida. Esta trampa está bollada con una boya como para marcar dónde está y después se deja determinado tiempo y es extraída del agua, ¿sí? Y con ella las especies que yo haya capturado en ese canasto, básicamente. Bien.
Entonces, otro tipo de arte de pesca es el denominado el palangre, o la palangre, perdón. No sé si conocen un espinel, pero bueno, básicamente, a ver si tengo un... la palangre es esto de acá. Fíjense, tiene una línea central con boyas que flotan en el mar, y luego para abajo, depende, esto es una forma de otras que hay, tienen una segunda línea, y de esta línea cuelgan anzuelos. Estos anzuelos están con carnada, entonces los peces van y se comen y quedan enganchados aquí, ¿sí? Luego, ese espinel gigante es recuperado del barco y sacás las especies que estén, que se hayan quedado enganchadas allí, ¿sí? Eso se llama palangre. Bien. Luego tenemos lo que se denominan las poteras. Las poteras son utilizadas para la captura de calamar. Se arrojan al mar líneas con anzuelos especiales, colocando en la banda de los barcos. La banda es los costados del barco, ¿no? Se colocan ahí unas lámparas muy fuertes. Esas lámparas muy fuertes generan una luz muy potente e iluminan el interior del mar para atraer a los cardúmenes básicamente de calamar, ¿sí? Y las posteras, ahora lo vamos a ver con mayor detalle, son los anzuelos que se utilizan para poder robar a los calamares, básicamente. Entonces, cuando ustedes escuchan de poteros, los poteros son los barcos que se encargan de la pesca de calamar, ¿sí? Recuerden esto, potero, pesca de calamar. El otro tipo de embarcación que existe se denominan tangoneros. Tangoneros, ¿por qué? Porque tienen tangones. Los tangones son postes, que ahora vamos a ver una foto, postes que se abren a 90 grados de la borda del barco, y de ahí se sacan unas redes y se pescan el recurso que nosotros querramos hacer. En particular se utilizan para el langostino, ¿sí? Ahora vamos a ver un dibujito. Esto son los barcos poteros, fíjense. Estos barcos poteros son los que yo les decía recién, que son los encargados de la pesca del calamar. Esto es una imagen del barco en sí. Fíjense que tiene alrededor, digamos, de todo el barco, tiene un sistema de luces muy fuerte, que de noche se ve algo así, que ilumina fuertemente la superficie del mar, y este es el anzuelo que yo les hacía mención, que se denomina potero, ¿sí? El calamar queda enganchado de este collar de dientes muy afilados que tienen las líneas que se levantan. Después vamos a ver un video más esquemático. Pero bueno, básicamente lo que ocurre es, esta es una imagen satelital de noche, por supuesto, del sur de América, ¿no? Las lucecitas son ciudades, fíjense, acá están Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Caleta, habría que ver un poco. Todas estas luces de acá, que están al borde de la plataforma, ¿sí? Todas estas luces de acá son luces que se generan por la pesca de calamar, ¿sí? Se transforman en un sector muy luminoso en las horas de pesca. Fíjese el volumen que tiene, la cantidad de barcos que hay operando ahí, que hacen que una imagen satelital las perciba bien. Son ciudades, básicamente. ¿Está bien? Y eso está ocurriendo sobre el borde de la plataforma. ¿Vamos hasta ahí? No se me duerman. Vamos que falta poco. Estos son los famosos tangoneros. Los tangoneros, fíjense, estos son los tangones, lo que yo les decía, son postes de metal que se cruzan 90 grados y que de allí se sujetan las redes de arrastre, ¿sí? Y que luego, por la popa del barco,
son agarradas y cobradas con todo el langostino que queda inmerso en la red. ¿Está bien? Entonces, hasta aquí. Para la pesca de langostino se utiliza una red de arrastre. ¿Cómo funciona la red de arrastre? Se arrastra a partir de un barco. Lo hacen a partir de la flota tangonera. Luego tenemos el calamar, que también lo hacen a partir de barcos poteros con reflectores que son prendidos en el mar y que atraen a las presas. Después otro tipo de pesca es la pesca por recolección, básicamente muy utilizada para lo que es el recurso de los moluscos, ¿sí? Acá se pescan vieiras, almejas, tenemos caracoles, bueno, un montón de especies que están postradas en el fondo del mar, en el ventos, en la parte bentónica, y allí los buzos van llenando sus bolsas o salabardos, y fíjense, esta manguera de acá es una manguera que les lleva aire comprimido, ¿está bien? Entonces van respirando y van llenando sus bolsas con los que estén pescando en ese momento. Vamos a pasar a la otra clase y ya en un ratito terminamos. ¿Vale? Fuerza.